En este episodio reflexiono sobre El Principito, una obra clásica de Anthony de Saint, que, aunque parece un cuento infantil, esconde profundas enseñanzas sobre la vida, el amor, la amistad y el sentido de lo esencial. A través de un resumen, análisis de personajes y una opinión personal, invito a mirar el mundo con el corazón y no solo con los ojos. Hola, bienvenidos a mi podcast llamado Ver con el Corazón. En este episodio voy a hablar sobre el libro El Principito, escrito por Anthony de Saint. Elegí este libro porque, aunque es corto y parece muy sencillo, deja enseñanzas importantes, muy importantes. Es una historia que se puede leer a cualquier edad y que invita a reflexionar sobre cómo vemos la vida cuando somos niños y cómo cambia esa mirada cuando crecemos. También deja muchos valores y enseñanzas sobre la vida. A lo largo de este podcast, voy a contar un resumen del libro, analizar su mensaje principal, hablar de los personajes más importantes y dar mi opinión personal sobre este cuento. Leyendo este libro, puedo contar como resumen que El Principito narra la historia de un aviador que, tras sufrir un accidente en el desierto del Sahara, conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. A través de sus conversaciones, El Principito le cuenta sobre sus viajes por distintos asteroides y los extraños adultos que ha conocido, cada uno representando actitudes y valores del mundo adulto. En la Tierra, El Principito aprende sobre la amistad gracias al zorro y comprende el verdadero significado del amor a través de su rosa. Gracias a que este libro nos da muchos valores y enseñanzas sobre la vida y cómo cambia nuestra percepción cuando somos adultos, uno de los mensajes centrales del libro es la crítica al mundo adulto, el cual suele estar obsesionado con lo material, el poder y las apariencias. Saint nos recuerda la importancia de conservar la mirada inocente de la infancia, capaz de ver lo esencial. Otra enseñanza clave es la famosa frase, lo esencial es invisible a los ojos, que resalta el valor de los sentimientos, los vínculos y el tiempo que dedicamos a quienes amamos. El libro también reflexiona sobre la responsabilidad emocional y el compromiso que implica amar a alguien, ya que el amor nos lo expresa sobre cómo él trata a la rosa. Bueno, como tal, este libro no tiene muchos personajes, pero los personajes principales, por supuesto, El Principito, que es un niño proveniente del asteroide B612. Él representa la pureza, la curiosidad y la capacidad de ver el mundo con el corazón y no solo con la lógica. También está el aviador, que funciona como narrador y como un reflejo del adulto, que ha olvidado cómo mirar con imaginación. Otros personajes importantes son la rosa, que simboliza el amor, el orgullo y la vulnerabilidad. También tenemos al zorro, que nos enseña el valor de los lazos y la amistad, y los distintos adultos que El Principito conoce en otros planetas, quienes representan actitudes como la vanidad, la ambición, el poder o la obsesión por lo material. Para mí este cuento transmite una vibra, una esencia que va sobre que El Principito es una crítica suave pero profunda al mundo adulto. Nos recuerda que al crecer muchas veces perdemos la capacidad del asombro, de amar sin condiciones y de valorar lo invisible. La obra transmite la idea de que lo esencial es invisible a los ojos, que las relaciones requieren tiempo, cuidado y responsabilidad, y que amar implica hacerse responsable del otro. Algo que también marca mucho la esencia son las frases icónicas. Bueno, yo te voy a decir las frases icónicas y su significado. Cuando leí El Principito hubo frases que se me quedaron grabadas y que incluso hoy siguen teniendo mucho sentido. Una de las frases más conocidas es: lo esencial es invisible a los ojos. Como ya lo había mencionado antes, pero ahora te voy a dar mi opinión. Para mí esta frase significa que lo más importante en la vida no se puede tocar ni ver. No son solo las cosas materiales ni lo que mostramos por fuera, sino lo que sentimos y lo que compartimos con los demás. El cariño, la amistad, el amor y la confianza no se ven, pero son lo que realmente nos sostiene. Otra frase que me hizo reflexionar mucho es: eres responsable para siempre de lo que has domesticado.
Aquí entendí que cuando cerramos un lazo con alguien, cuando dejamos que una persona entre en nuestra vida, adquirimos una responsabilidad emocional. No se trata solo de estar en los momentos buenos, sino también de cuidar, respetar y ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás. También la frase que dice, solo se ve bien con el corazón. Esta idea me parece muy poderosa, demasiado, porque nos invita a mirar más allá de las apariencias. Muchas veces juzgamos sin conocer a la persona, sin saber más sobre ella que solo su físico y su apariencia. Y este libro nos recuerda que entender a alguien requiere empatía y sensibilidad. Y por último, una frase que critica directamente al mundo adulto. La verdad, a mí se me quedó muy grabada. Los adultos nunca entienden nada por sí solos. No es que los adultos no puedan entender, sino que muchas veces olvidan cómo mirar al mundo con la imaginación, curiosidad y sencillez que tiene un niño. Al realizar dibujos, pinturas o incluso manualidades, que a veces los adultos no tienen esa facilidad o esa sencillez de ver qué hay detrás de esas cosas que realizan los niños. No tienen como que la visión de poder extender esa idea que tienen sobre no solo un concepto, sino sobre más allá que lo que podemos ver. Dejando un poco el tema sobre las frases icónicas, quiero abrir un espacio en este podcast para mencionar un tema que me parece muy importante y muy interesante también, que es sobre la relación con la actualidad. Cuando pienso en El Principito y lo relaciono con la actualidad, me doy cuenta de que, aunque fue escrito hace muchos años, su mensaje parece incluso más necesario hoy. Vivimos en una época donde todo va muy rápido. Las personas, las emociones, las relaciones. Estamos acostumbrados a deslizar, pasar y olvidar, y muchas veces hacemos lo mismo con la gente. Hoy en día se le da mucho valor a lo visible, la imagen, el éxito, los números, la productividad. Se nos enseña a competir, a destacar, a mostrar solo lo mejor de nosotros, incluso si por dentro no estamos bien. Y ahí es donde el libro nos confronta, porque nos recuerda que lo más importante no solo se puede mostrar en una pantalla, ni medir con estadísticas. También siento que El Principito habla mucho de la soledad moderna. A pesar de estar rodeados de personas y conectados todo el tiempo, muchas veces nos sentimos incomprendidos o emocionalmente solos. Los personajes adultos que El Principito encuentra en los distintos planetas reflejan actitudes que aún veremos hoy. La obsesión por el poder, el dinero, la validación o el control sin espacio para la sensibilidad. Además, el mensaje sobre la responsabilidad emocional es muy actual. En una sociedad donde a veces se normaliza irse sin explicar, no cuidar los sentimientos del otro o evitar compromisos, el libro nos recuerda que crear un vínculo significa hacerse cargo, aunque eso implique esfuerzo y vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando entramos en una relación, es muy fácil simplemente dejarlo ir sin darle explicación sobre por qué lo estamos haciendo o por qué tomamos esa decisión de simplemente irnos. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre los temas principales que podemos leer y analizar en esta obra. Que bueno, uno de los temas centrales del libro es la amistad. Esta la podemos ver a través del zorro. Aprendemos que la amistad no aparece de un día para otro, sino que se construye con tiempo, presencia y paciencia. La idea de domesticar no habla de poseer, sino de crear lazos únicos que nos conectan de verdad con los demás. Otro tema demasiado, yo diría que muy importante, es el amor, representado por la rosa. La rosa no es perfecta, pero es única, porque El Principito la ha cuidado, regado y protegido. Esto nos enseña que amar no significa idealizar, sino aceptar, comprender y ser responsable del otro. Amarlo y quererlo sin importar su apariencia o el estado en el que se encuentre. También está la crítica al mundo adulto, que atraviesa todo el libro. Los adultos que viven en los distintos planetas representan la pérdida de sentido,
la observación por lo superficial y la desconexión emocional. Es una invitación a cuestionarnos en qué momento dejamos de mirar con curiosidad y empezar a vivir en automático. La infancia y la imaginación son otro tema clave. El Principito nos muestra una forma pura de ver el mundo, donde hacer preguntas y sorprenderse no es una debilidad, sino una fortaleza. Por último, el libro aborda la soledad y la búsqueda de sentido. Muchos personajes están solos, no porque no tengan compañía, sino porque no tienen vínculos reales, algo que sigue siendo muy común hoy en día. Y lo podemos ver en las personas que no se relacionan con gente que no cree que encaja en esos estándares. Tal vez se sienten más o se sienten menos porque hoy en día el mundo se fija mucho en los estándares de belleza, de dinero, o sea, estándares que la gente poco a poco ha ido creando sobre una visión de lo perfecto. Ya para ir dando término a este podcast, les voy a dar mi reflexión personal. Bueno, en lo personal, El Principito me hace reflexionar sobre quién soy y en qué me estoy convirtiendo. Aunque aún soy adolescente, me invita a preguntarme si estoy viviendo de acuerdo con lo que realmente siento, o solo siguiendo lo que se espera de mí. Este libro me recuerda que no debería perder la capacidad de sentir profundamente, de escuchar a los demás y de valorar los pequeños momentos. Me hace pensar en mis relaciones y en si estoy cuidando de verdad a las personas que son parte de mí, no solo en vínculo amoroso. También me confronta con la idea de que crecer no significa endurecerse. A veces creemos que por ir creciendo, dejar de ser niños es dejar de sentir, pero El Principito nos muestra que la sensibilidad es una forma de fortaleza, no de debilidad. Cada vez que lo leo, siento que el libro me habla de una forma distinta, como si creciera conmigo, y eso es lo que lo hace tan especial. Me hace entender que no importa la edad, siempre hay algo nuevo que aprender. También este libro me hace reflexionar sobre si estoy cuidando bien de mis relaciones, de mis vínculos que tengo con las demás personas, si estoy entregando todo de mí y si no me estoy dejando llevar por estándares que marca la sociedad. En sí, cada que leo este libro me dan ganas de llorar, porque voy recapacitando y voy dando cuenta que poco a poco se ha perdido el valor de sentir y de amar a las personas. Bueno, y ya para concluir, siento que El Principito es uno de esos libros que no se leen solo una vez, porque cada lectura nos encuentra en un momento distinto de la vida. No importa si lo leemos siendo niños, adolescentes o adultos, siempre nos deja una reflexión nueva, una pregunta incómoda o una emoción que se queda con nosotros mucho tiempo después de cerrar el libro. A lo largo de la historia, El Principito nos demuestra que el verdadero valor de las cosas no está en lo que se ve, sino en el significado que tienen para nosotros. Nos enseña que amar, cuidar y crear lazos no es algo automático, sino una elección diaria, y que aquello a lo que le dedicamos tiempo, atención, se vuelve importante, se vuelve único. Este libro también me deja una sensación muy clara. Muchas veces vivimos distraídos por obligaciones, por expectativas ajenas, por metas que quizás ni siquiera nos representan, y en medio de todo eso olvidamos lo esencial. El Principito nos invita a detenernos, a hacer silencio y a preguntarnos qué estamos priorizando en nuestra vida. Además, siento que el libro nos confronta con la forma en que nos relacionamos con los demás. Nos recuerda que las personas no son reemplazables, que cada vínculo es distinto y que ser parte de la vida de alguien implica responsabilidad. En un mundo donde todo parece descartable, este mensaje se vuelve profundamente necesario. También creo que El Principito nos habla de miedo a sentir. A veces evitamos involucrarnos para no salir lastimados, pero el libro nos muestra que sentir, aunque duela, es parte de vivir, que el amor, la amistad y la conexión valen la pena, incluso cuando implican riesgo. Al mismo tiempo, el libro es una defensa de la sensibilidad. Nos dice que no está mal sentir, que no está mal emocionarse mucho, que no está mal mirar el mundo con ternura, en otra sociedad que muchas veces nos pide ser duros, rápidos y productivos. El Principito nos recuerda la importancia de ser humanos. Para mí, el mayor aprendizaje de este libro es entender que crecer no debería significar perder,
dejar de soñar, sin dejar de preguntar, sin dejar de mirar el mundo con curiosidad, que el niño que fuimos sigue viviendo dentro de nosotros, esperando ser escuchado. Para cerrar, siento que el Principito nos deja una invitación muy clara: aprender a mirar con el corazón, a valorar lo invisible, a cuidar lo simple, a elegir la empatía por encima del juicio y el amor por encima del orgullo. Tal vez el verdadero mensaje del libro no sea darnos respuestas, sino enseñarnos a hacernos mejores preguntas sobre quiénes somos, a quiénes estamos cuidando y qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos. Y quizás si logramos quedarnos con algo de esta historia, sea esto: la certeza de lo esencial sigue estando ahí, aunque no siempre lo veamos. Solo hace falta detenernos en un momento, mirar con atención y recordar que al final lo más importante de la vida no se ve con los ojos, sino con el corazón. Pero bueno, ya para finalizar este podcast, me gustaría dejarles algunas preguntas para que se las lleven y las piensen con calma. ¿Qué estoy priorizando? ¿Lo que se ve o lo que se siente? ¿Qué parte de mí necesita volver a ser escuchada? ¿En qué momento dejé de mirar el mundo con la curiosidad de un niño? ¿Estoy dedicando tiempo a las personas que dicen ser importantes para mí? Bueno, gracias por escuchar este podcast y ojalá que después de hoy podamos recordar que lo esencial no siempre se ve, pero siempre se siente.